La historia suele contarnos que los grandes líderes lucharon por justicia, por su pueblo, por su nación, por la libertad, pero a veces la verdad mucho más oscura, porque algunos de los momentos que cambiaron el destino del mundo no nacieron de la justicia, nacieron de algo mucho más humano, a la venganza. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el de Genghis Khan. Antes de convertirse en el conquistador más temido de la historia, su vida estuvo marcada por la traición. Cuando aún era un niño, su padre fue envenenado por un clan rival. Su familia quedó abandonada, sin protección, sin poder. Durante años, vivieron en la pobreza extrema, pero aquel niño nunca olvidó lo ocurrido. Cuando creció y unió a las tribus mongolas bajo su mando, muchos de sus primeros enemigos fueron precisamente aquellos que habían traicionado a su familia. Su ascenso al poder no solo fue una conquista, también fue una venganza cuidadosamente planeada. La historia está llena de líderes que utilizaron el poder para ajustar cuentas, rivales políticos perseguidos, familias destruidas, imperios levantados sobre resentimientos del pasado. A veces la justicia oficial servía como una simple fachada. Las decisiones que parecían legales, en realidad ocultaban viejas rivalidades, porque el poder ofrece algo muy peligroso, a la capacidad de transformar la venganza personal en justicia oficial. A finales del siglo XIX, en Francia ocurrió uno de los casos más polémicos de la historia política. El protagonista fue Alfred Dreyfus, un capitán de artillería de origen judío, una minoría en el ejército francés de la época. Fue acusado de alta traición, de vender secretos militares a Alemania. A pesar de que las pruebas eran circunstanciales y llenas de irregularidades, fue condenado en un juicio militar a puerta cerrada y sentenciado a cadena perpetua en la Isla del Diablo, una de las prisiones más brutales del mundo, un lugar del que pocos regresaban con vida. Su degradación pública fue un espectáculo humillante, diseñado para cimentar su culpa ante la nación. Pero pronto comenzaron a surgir dudas. Muchos creían que el juicio había sido manipulado. Las pruebas presentadas eran débiles, casi inexistentes, y el proceso se llevó a cabo en secreto, alimentando las sospechas de una conspiración. Intelectuales y periodistas comenzaron a cuestionar la versión oficial, sugiriendo que Dreyfus era solo un chivo expiatorio, una víctima para ocultar una traición mucho más profunda, que en realidad se trataba de una conspiración dentro del propio ejército. El caso dividió a toda la sociedad francesa. Intelectuales, periodistas y políticos comenzaron a denunciar la injusticia. Uno de los más famosos fue Émile Zola, que publicó un artículo histórico acusando al gobierno de ocultar la verdad. Aquella historia demostró algo inquietante. Incluso los sistemas judiciales modernos podían ser utilizados para venganzas políticas. Cuando el poder se mezcla con el deseo de venganza, la justicia puede volverse peligrosa, porque quienes controlan las leyes también pueden decidir contra quién se aplican, convirtiendo el sistema en un arma para sus propios fines. En la historia de la humanidad, este patrón se ha repetido una y otra vez, desde los imperios de la antigüedad hasta las naciones modernas. El poder ha sido utilizado para enmascarar la venganza bajo el velo de la justicia, líderes que castigaban a sus enemigos, gobiernos que silenciaban a sus críticos, juicios que en realidad eran simples represalias. La diferencia entre justicia y venganza puede ser muy difícil de ver. A menudo, la línea que la separa es tan delgada que se vuelve invisible, especialmente cuando el poder y las emociones entran en juego. Lo que para unos es un acto de retribución legítima, para otros no es más que un ajuste de cuentas personal. A veces la historia tarda décadas en descubrir la verdad. Personas condenadas injustamente, conflictos iniciados por viejos resentimientos, imperios construidos sobre heridas del pasado. Y cuando eso ocurre, la justicia deja de ser justicia, se convierte en una herramienta de poder. Hoy, seguimos creyendo que la justicia es objetiva, que las leyes son imparciales. Pero la historia nos recuerda algo muy importante. Las leyes las crean los seres humanos, y los seres humanos también sienten odio, resentimiento y deseo de venganza. La verdadera pregunta es esta: ¿cuántas decisiones que hoy llamamos justicia serán vistas en el futuro como simples actos de venganza? Pensemos en ello. ¿Cuántas de las decisiones políticas y judiciales de hoy, que se presentan como actos de justicia incuestionable, serán reevaluadas por los historiadores del mañana? Quizás descubran que detrás de la retórica de la ley y el orden se escondían rivalidades personales, intereses económicos
o simplemente el deseo de un líder de aplastar a sus oponentes. La historia nos enseña que la perspectiva lo cambia todo, porque la historia está llena de decisiones que cambiaron el mundo, momentos donde un solo acto de venganza personal desvió el curso de naciones enteras y reescribió el futuro, y muchas de ellas nacieron de una emoción muy humana, una fuerza poderosa y a menudo incontrolable, que ha estado presente en todas las culturas y épocas. La venganza, con su capacidad para consumir a individuos y derribar imperios, es el motor oculto de muchos de los eventos que han definido nuestro mundo. Si te interesan estas historias donde la justicia y la venganza se confunden, este canal es para ti. Aquí exploraremos los casos más impactantes de la historia, desde emperadores que usaron su poder para aniquilar a sus rivales, hasta complejas conspiraciones en las cortes europeas. Analizaremos cómo la línea entre el bien y el mal se desdibuja cuando las emociones humanas entran en juego. Cada vídeo es una inmersión profunda en los momentos en que la historia pudo haber sido diferente. Suscríbete y acompáñanos a desentrañar los secretos más oscuros del poder.